ustedes ya se darán cuenta, estoy aquí en el Museo de la Ciudad de México, que está a un costado del Palacio Nacional. Este museo, o sea, para entrar nos piden estar con cubreboca y luego si te lo quitas, no, te dicen, póntelo. Y también hay gel antibacterial, algo muy bueno justamente en estos momentos de pandemia, porque nos estamos cuidando a nosotros. Así es. Y estamos cuidando a todos. Aquí les presento, estoy con mi bella Argelia, que nos va a explicar un poquito acerca de las maravillas que vemos en el patio principal del museo. Claro que sí, pues muchas gracias. Vamos a hablar sobre los escudos de estas 4 familias importantes que vivieron en este lugar, que primero fue Altamirano, la primer familia, de Velasco, de Castilla y de Mendoza. Altamirano, ¿por qué? Porque cuando llega Juan Gutiérrez de Altamirano a la Nueva España, es el que generó la riqueza de del lugar, cuando le ceden este lugar, este terreno. ¿Qué pasa? Que tiene muchos lugares en los cuales se los concede Hernán Cortés. Hernán Cortés le cede Calimaya, Metepec, San Mateotenco, Iztapalapán, que era la avenida que se encontraba en la parte de aquí afuera, y en ese tiempo se llama Iztapalapán. Y todos esos lugares y terrenos se los cede Hernán Cortés, en lo cual genera riquezas. ¿Qué pasa con esto? Estos solares, esos terrenos, los campesinos, los terrenos los trabajaban los indios, los indígenas. ¿Y qué pasa con esto? Que generaba grandes riquezas, porque eran de Juan Gutiérrez de Altamirano, cuando se lo cede a Hernán Cortés. Claro. Genera riqueza, entonces Altamirano pues es el que se cede la riqueza, por eso se le pone a la familia Altamirano, fue el primer conde de Santiago de Calimaya. Y después de Velasco, se casa con uno de los nietos de Gutiérrez de Altamirano, con la bella de Velasco, la señorita de Velasco, María de Velasco. Y después de Castilla, se casa con uno de los nietos de Castilla, y después de Mendoza, porque era el clero novohispano. En ese tiempo estaba el clero, los obispos, y pues tenían en esa época casarse con el arzobispo de ese tiempo, de esa época. Y nacen los nietos, pues se le ponen de Mendoza. Ahorita venimos acá ¿qué nos vas a enseñar? Cuéntanos. Bueno, vamos a hablar ahora de este magnífico espacio en la parte alta de este maravilloso palacio, del antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, que era el Salón del Estrado. El Salón del Estrado era donde se hacían las fiestas para este maravilloso conde de Santiago de Calimaya, para toda la familia, para todos los invitados, los virreyes y los reyes de este magnífico lugar, que bueno, eran invitados especiales. Y en la parte alta vamos a encontrar que adentro del Salón del Estrado vamos a encontrar un lugar que le llamaban el lugar del dosel. El lugar del dosel era una tela, el lugar del dosel era una tela roja, con una silla de un trono como para el rey y un cuadro. Ellos pues pretendían que iba a venir el rey como invitado, pero pues nunca se presentó a este lugar. Por eso se llamaba el lugar del dosel, en este maravilloso Salón del Estrado. Órale, qué interesante. En verdad, qué padre, qué interesantes historias. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de que si se bañaba esa gente o...? No, bueno, en esa época no, faltaba mucho el agua, en la época del virreinato. Entonces los virreyes pues se bañaban, se comenta, se dice, ¿no?, que ellos se bañaban cada mes. Así es, pero cuando se bañaban, vamos a verla en la parte de allá atrás, en la parte alta, se encontraba el baño. Pero era maravilloso y magnífico bañarse porque les daban un aperitivo los que se encargaban de la casa, en este caso que eran
Claro, para que no diera hambre, ¿verdad? Así es, se les daba un aperitivo, se les daba una copa, se bañaban, pues era para ellos algo maravilloso y refrescante, ¿no? Y ¿sabes qué? Me sale otra pregunta, que es, si me podrías decir, ¿cómo le hacían para ir al baño? Bueno, pues antes se comentaba que pues no había baños en esa época como tenemos ahora, ¿no? No había desasolves, no estaba construido como tal las pluviales y todo eso. Las tuberías. Entonces aquí olía pues mucho a drenaje, olía a orines, a popó. Entonces ellos tenían unos hoyos que se les habían hecho en lo que se estaba construyendo el magnífico, bueno, ya está construido el palacio, pero en los que se estaba construyendo las tazas del baño, y ahí es donde hacían en unos hoyos. Híjole, pobre. ¿Qué tal si ya nos vamos para ver la siguiente Claro que sí. obra que nos vas a enseñar, sale? Claro que sí. Precioso público, aquí estamos ya pasamos un poco al patio de atrás de esta grandiosa casa virreinal. Cuéntanos un poco más, ¿qué podemos ver aquí, Ángeles? Mira, en esta parte es el segundo patio de este magnífico antiguo palacio de los condes de Santiago de Calimaya, y vamos a encontrar que aquí vivía la servidumbre, se dormía la servidumbre y tenía que salir por la parte principal de este lugar, de la parte de atrás de este magnífico lugar, de atrás. La servidumbre se encargaba pues de comprar toda la comida, todas las cosas que le servían a la familia. Ellos no podían salir por la puerta principal, siempre tenían que salir por aquí, pero cuando llegaba la servidumbre con el carruaje, un maravilloso carruaje que vamos a tener allá del siglo XVIII, ellos podían salir a las compras con la familia y podían entrar por la parte principal de este magnífico palacio. ¡Wow! También me contabas a mí algo de arriba, que claro arriba sí. Se dormían y abajo. Bueno, ya para principios del siglo XX, ya nos vamos a ir a datar ya principios del siglo XX, porque estamos hablando del siglo XVIII, que las familias que se encontraban en esa época del siglo XX podían vivir en la parte de arriba, y en la parte de abajo se rentaba como accesoria, en la cual podían vender diferentes cosas. ¡Wow! ¡Qué padre! Podría ser petatillo, podría ser tabaco. O sea, vendían tabaco. ¿Cómo que vendían? Tabaco, para las impresiones, como las imprentas, pueden tener una imprenta. Entonces esta familia que vivía en la parte de arriba se les rentaba. ¿Quién les rentaba en esa época? En 1920 y tantos. Era Joaquín Clausel Troconis, era el que se encontraba y se encargaba con el licenciado de rentarles este maravilloso lugar. Joaquín Clausel, el pintor. El pintor. Sí, el pintor impresionista, pero ¿él qué tiene que ver? Bueno, él llegó al principios del siglo XX con su familia. A principios del siglo XX llega Joaquín Clausel Troconis con su familia, con su esposa, y aquí se casa y tiene a sus 4 hijos. ¡Wow! A principios del siglo XX. Eso. Entonces, cuando él vivía en la parte de arriba, se les rentaba a todas las familias que vivían aquí. Era una vecindad. Ahí tenemos unas fotos muy impresionantes. ¿Podríamos presentar las fotos de quién las tiene? ¿Quién las tiene? De la familia de Clausel, que la verdad está súper interesante. ¿Se acuerdan lo que vimos? Allí está en la foto. Disculpen, también. El licenciado Lomardini es el que se encargaba de rentarles los cuartos. Y el licenciado Joaquín Clausel tenía comunicación con él para cuando se les rentaba los cuartos, las accesorias y los cuartos de aquí arriba a las familias. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cuéntanos un poquito más acerca de este patio, porfa. Bueno, en este patio vamos a encontrar unos magníficos, son diferentes, llamados diferentes lugares. Por ejemplo, esta es una calandria en la cual pues se podía pasear a la familia.
es del siglo XX, a principios del siglo XX. Vamos a ver a otra en lo cual, pues cuando habían actos fúnebres. Ajá. Wow. Oye, por ahí vi una que es como parecida a la que usaba Benito Juárez. Ese se le llama carruaje. Carruaje. El carruaje nos trata del año del siglo XIX, siglo XVIII. Sí. Ajá, es como la de Benito Juárez y también precisamente ese carruaje es como el que utilizaba la familia de los condes de Santiago de Calimaya. Cada uno tiene una determinada función, por ejemplo para pasear, la calandria por ejemplo, el carruaje también podría funcionar para pasear y también tenemos un Ford de 1923 que pues funcionaba por ejemplo para pasear por ejemplo a los indígenas, a los soldados por ejemplo, porque estamos hablando del siglo XX, que ya totalmente cambia el estilo del ¿cómo se llama? El manejo terrestre. Pues ya no aguanto por seguir con la siguiente cápsula. Sí, estamos en la parte de arriba del como la tipo hacienda, casa virreinal, está padrísimo. Estamos en el taller de Daniel Clausel. A ver, cuéntanos, Argelia. Bueno, estamos aquí en el lugar de Joaquín Clausel, le llaman el lugar de las 1000 ventanas. Pero, a ver, espera. ¿Clausel era mexicano? Sí, nació en Altar, Campeche, en la ciudad de Campeche. Pero a mí me suena como que era más europeo, ¿no? Porque su padre era español, Troconis, y su madre mexicana. Pero no era algo de Francia o algo. No, él era campechano, nace en Natal, Campeche, y llega aquí a la ciudad a finales del siglo XVIII, perdón. Él nace en 1866. Y estamos en su taller. Así es, este era un taller en el cual se encargaba de hacer su magnífica pintura, que es el impresionismo que vemos en esta parte de aquí, de la parte alta de este magnífico edificio, que ya para principios del siglo XX pues ya no era el palacio de los condes de Santiago de Calimaya como tal, ya era una casa, en la cual se rentaba en la parte de abajo como una vecindad. Y el licenciado Lombardini era el que se encargaba de las rentas, de las accesorias, de la parte de abajo de la casa. ¡Wow! Está impresionante. ¿Quién era Joaquín Clausel? Él llega a principios del siglo XX, pero se casa con Ángela de Cervantes. ¿Quién era Ángela de Cervantes? Ángela de Cervantes era la última familia de los condes de Santiago de Calimaya. Fue la última familia que perteneció a esta casona, se casa con ella y le hereda este lugar. Este magnífico taller, y pues él lo pinta, lo remodela. Así lo pinta. ¡Wow! Está padrísimo. Todas estas paredes fueron pintadas por él durante 3 años en lo que vivió en este magnífico lugar a principios del siglo XX. Él muere en 1935, le gustaba pintar en diferentes lugares, por ejemplo en Xochimilco, en el Popocatépetl, ahí está en Iztaccíhuatl, si ustedes se fijan aquí están las montañas. Le gustaba pintar a su familia, está su hija, 2 de sus hijos, una güerita, la que está allá arriba es la otra, a su familia. Todo lo que encontramos aquí, pues eran las vivencias de Joaquín Clausel. ¡Wow! ¡Qué interesante! Antes de que él muriera, unos meses antes, él sueña su muerte. Y aquí en las paredes encontramos que se encuentra Joaquín Clausel con uno de sus amigos y se ve cómo va al vacío. Aquí está en la pared. Y ahí es donde se ve que él sueña esa ¿Y cómo muerte. sueña su muerte? Él sueña su muerte, que se va a la tierra, se cae al vacío y lo pinta en la pared. Él muere y precisamente después de que sueña eso, unos 2 meses después, en 1906, él fallece. ¿A qué edad? 1935, perdón. ¿Qué edad tenía cuando fallece? Él tenía 66 años. ¡Qué interesante! ¿Y cómo fallece? En las lagunas de Zempoala, asfixiado con la tierra de las lagunas de Zempoala. Se va. ¿De muerte natural? No, pues por asfixia tiene un accidente.
Es un accidente en las lagunas de y Zempoala, chocó en bajo. el Estado de México. Él le hacía sus amistades que venían en el estado, que lo vieron en el Estado de México, que Joaquín Clausel, y que se cae al vacío en las lagunas de Zempoala. Se queda enterrado y su cuerpo queda... Imagínense soñar con tu muerte. Así es. O sea, realmente él soñó que se caía y que él se muere. Efectivamente así fue. Sí. De hecho, está plasmado en una de las paredes, ahí la encontramos. Se cae al vacío. ¡Órale, En el Estado de México, en las lagunas de Zempoala, en el año de 1935. ¡Wow, amigos! En verdad, es súper interesante todo esto. ¿Y qué tal si ya nos acompañas a la última cápsula? Claro que sí. ¿Y qué la vamos a grabar afuera para que todos nuestros amigos puedan ver cómo se ve de afuera el museo? Para decir, vamos, está padrísimo. Claro que sí, con mucho gusto. Acompáñenos. Vamos. Pues aquí estamos en la última cápsula que vamos a realizar el día de hoy. Está padrísimo para mostrarles realmente dónde está el museo, para que se ubiquen, para que digan, pues yo he ido por ahí y sé dónde es. ¿Qué nos puedes contar de este lugar? Bueno, estamos aquí en la esquina de Pino Suárez, y en esta esquina se llamaba antiguamente Iztapalapa, y vamos a encontrar un monolito que es el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Este magnífico lugar del antiguo palacio se construyó. Esta piedra se puso ya a principios del siglo XX. Esta no fue en la construcción del magnífico palacio, pero la pusieron aquí porque cuando estaba el Templo Mayor sacaron un montón de vestigios arqueológicos, y en uno de esos vestigios arqueológicos originales pusieron este aquí. Entonces Salvador Novo, un poeta muy importante de esa época, dice: como si surgiera de la tierra sostener sobre sus fauces inmortales la carga del virreinato. Vamos a encontrar una placa que aquí nos dice quién estuvo: el licenciado Juan Gutiérrez de Altamirano. Esta era la casa del Palacio de los Condes de Santiago Calimaya, el antiguo conde que era el licenciado Juan Gutiérrez de Altamirano. Aquí lo vamos a encontrar. Todavía encontramos esa placa que nos menciona, que nos dice qué es lo que existió en este lugar. ¡Qué interesante es! Podríamos ver para allá. Y enfrente. Enfrente es la catedral, ¿verdad? Vamos a ver aquí el contraesquina, el Hospital de Jesús, que fue mandado construir por Hernán Cortés. ¿Por qué manda construir esta iglesia y manda a construir el Hospital de Jesús? Lo manda a construir porque él tenía la pena, el pendiente de todos los asesinatos que se hicieron Hernán Cortés. Wow. Entonces no les cobraban absolutamente nada. Se formaba la gente para tomar la medicina, que les atendieran a los enfermos. ¡Wow! ¡Qué padre! O sea, realmente por el genocidio que hubo. Así es, manda a poner el hospital de Jesús. Así es. Voy a poner el hospital, pero de hecho vamos a ver que en la esquina Moctezuma, y fue el encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés. Y le llamaban el lugar de los colibríes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero hay que ver. Vamos a ver dónde Moctezuma se encontró con Hernán Cortés. Con Hernán Cortés ahí en la esquina. Ahí está su placa, vamos a ver su placa, mira. ¡Wow! Ahorita la vemos, pero bueno, tristemente ya nosotros lo vamos a ver, pero ya sin la cámara. Tristemente ya no nos van a acompañar. Fue un verdadero placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Argelia. Nos ayudó mucho, y es bueno que todo el auditorio sepa que este museo es un museo altamente incluyente. O sea, hasta hay silla de ruedas para toda la persona que lo necesite. Así es.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti y bienvenidos a este museo cuando gusten. Estamos en Pino Suárez, número 30, Colonia Centro Histórico. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, hasta luego.